Hola amigos, hoy vamos a ver una historia que se encuentra en el libro de Daniel en el capítulo 6. En este capítulo vamos a ver cuando Daniel fue arrojado a una fosa llena de leones hambrientos. Sí, a una fosa llena de leones. Pero te preguntarás, ¿cómo terminó Daniel, un siervo de Dios, en una fosa con leones para que se lo comiesen? Empecemos por el principio de la historia. En ese entonces había un rey llamado Darío, y había sátrapas y 3 gobernadores que lo ayudaban a gobernar el reinado. Daniel era uno de esos 3 gobernadores. Era una de las personas que ayudaba al rey. Daniel era una persona que llamaba mucho la atención al rey. Su forma de actuar, su forma de ser, resaltaba mucho entre los demás. Daniel, a diferencia de los demás, era un gran hombre y siervo de Dios. Era fiel a su palabra y su fe estaba puesta solamente en Dios. Y esto hacía que él resaltase por demás sobre los demás gobernadores y sátrapas, y esto llamaba mucho la atención al rey. El rey le tenía un gran cariño a Daniel. Los sátrapas y gobernadores, al ver lo que pasaba con Daniel y la confianza que tenía el rey con él, buscaron la manera de querer hacer quedar mal a Daniel en frente del rey. Buscaban la manera de que él se equivocase, que cometiera algún error para poder ir y demandarlo al rey. Pero ¿saben qué? No lo lograron. En el versículo 5 dice que no encontraron ocasión alguna para acusarle, porque Daniel era un hombre recto delante de los hombres y delante de Dios. Y esto se debe a la relación íntima que él tenía con Dios, la fe que tenía hacia Dios y la obediencia hacia su palabra. Los sátrapas y gobernadores sabían que Daniel tenía un Dios, al cual Daniel oraba. La Biblia dice 3 veces al día. Daniel se arrodillaba y oraba, y esto lo sabían los sátrapas y gobernadores. ¿Y saben qué hicieron estos hombres? Sí, fueron y hablaron con el rey. Delante del rey dijeron que ellos y con las demás autoridades habían creado un edicto. Un edicto es una orden, un decreto establecido para que el pueblo pudiera cumplirlo. Este decreto que crearon decía que si cualquier persona pedía a cualquier dios u hombre que no sea el rey, debía ser arrojado a un foso lleno de leones. Este edicto o decreto iba a durar 30 días, o sea, un mes. El rey firmó este decreto, y como sabemos, cuando un rey firma un decreto, no hay nada que se pueda hacer para volver atrás. Ese decreto debe ser cumplido, y el que no lo cumplía iba a ser arrojado al foso con leones. Y ahora, ¿cómo iba a ser Daniel para hablar y seguir orando a Dios? ¿Saben lo que hizo Daniel cuando se enteró de este decreto que había firmado el rey? Fue a su casa, abrió sus ventanas como todos los días, se arrodilló y oró 3 veces. Daniel no cambió absolutamente nada. Él siguió orando y alabando a su Dios como lo hacía todos los días. Porque Daniel amaba a su Dios y él era fiel a su palabra. Y como era de esperarse, estos sátrapas y gobernadores vieron a Daniel cuando estaba orando. ¿Y qué hicieron? Lo fueron a demandar ante el rey. Sí, lograron lo que buscaban, demandar a Daniel por algo, se podría decir, malos para ellos, ante el rey. Cuando el rey escuchó a estos hombres demandar a Daniel, se puso muy mal, porque como dijimos, el rey sentía un gran aprecio hacia Daniel por su forma de ser. Y como el rey nada podía hacer porque ese decreto ya se había firmado, no le quedó otra opción
que dar la orden que arrojaran a Daniel en el foso de los leones. El rey se fue a su palacio muy preocupado por Daniel, porque él temía que los leones se lo comieran. Al día siguiente, a primera hora, fue a buscar a Daniel al foso. ¿Y saben qué? Daniel estaba ahí, y estaba vivo. ¿Saben qué hizo Daniel esa noche que lo tiraron al foso de los leones? Sí, oró a Dios y siguió confiando en él. Y Dios envió a ángeles que cuidaran a Daniel. Estos ángeles dicen que cerraron la boca de los leones para que estos leones no se comiesen a Daniel. El rey se puso muy contento al ver que Daniel no tenía ni un rasguño encima y mandó a sacarlo de ahí. Y vio que Daniel era inocente. ¿Saben qué hizo el rey con los hombres que le hicieron eso a Daniel? Sí, los buscó y los tiró a él junto con sus familias, los tiró al foso de los leones. Luego el rey mandó avisar a todo el pueblo de que debían conocer al Dios de Daniel, al Dios que había librado a Daniel del foso de los leones. Todo el pueblo tenía que conocer a ese Dios maravilloso que había hecho ese milagro. La fe y fidelidad de Daniel llevó a que el rey y todo el pueblo conociera y creyera en Dios, en su Dios, en nuestro Dios. Lo que podemos aprender con esta historia, amigos, es que cuando nuestra fe está puesta en Él y buscamos obedecerle cada día con cada acción a Dios, solo vamos a recibir bendición y protección de Dios. Al igual que Daniel, nuestra vida puede ser de bendición para otros. Que a través de nuestra fe y de nuestra obediencia otros puedan conocer a nuestro Dios. Y que nuestra vida pueda ser reconocida y resaltar por la confianza que tenemos en Dios y por la obediencia que tenemos hacia su palabra. Así como Daniel resaltaba ante los demás gobernadores, ante el rey, nuestra vida también puede ser de ejemplo para otros. Y no hay nada mejor que Dios pueda cumplir su propósito en nuestra vida.